Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, creo que estamos ingresando en la etapa final que nos aproxima a las PASO y en una situación que realmente nunca imaginamos en el 2019. Tenemos que entender y comprender que a nuestra sociedad también muchas veces se la busca engañar, tratando de que esta elección se transforme en una mera disputa de poder, que se transforme en una competencia de vanidades. Y la verdad que la política tiene vanidades, pero es transversal a todas las fuerzas políticas ese sistema de vanidades. Operar sobre el cansancio lógico de los hombres y mujeres de nuestro país tras esta pandemia y tratar de querer esconder lo que se debate en esta elección. Esta elección tiene mucho que ver por aquello con lo que muchos compañeros y compañeras del mismo 9 de diciembre a las 0 horas nos pusimos a trabajar para construir una nueva mayoría que fuera competitiva para que el pueblo, para que el hombre y la mujer común de nuestra sociedad recuperara el gobierno en el 2023. La arquitectura de ese frente de todos comenzó el mismo día que terminó el gobierno de la hoy vicepresidenta. Y nosotros, creo, tenemos que saber explicar esto a la sociedad. Muchas veces lo resumimos en frases como no somos todos lo mismo. Pero ¿por qué no somos todos lo mismo? Eso va de suyo que no somos todos lo mismo. Nosotros, y lo he hecho mucho de manera personal, con muchas personas, conversando sobre, una vez comenzada la pandemia, lo que podría sentir el presidente. A mí me tocó, si bien aún vivía en el sur, que Néstor fuera 4 años presidente y Cristina 8. 12 y medio. Y recuerdo cuando comenzó aquel gobierno el 25 de mayo del 2003, el tamaño de las dificultades que enfrentaba el gobierno, y si lo enfrentaba el gobierno también lo enfrentaba a su sociedad. Gobierno y sociedad son lo mismo y tienen el mismo desafío por delante. Esa es nuestra creencia. Y uno miraba esa situación y parecía imposible remontar esa cuesta en la que había quedado hundida la Argentina, quebrada económicamente, fracturada socialmente y profundamente lesionada en su autoestima. Todos los proyectos neoliberales del momento siempre apuntaban que los argentinos y las argentinas no sabemos hacer las cosas, que el problema de nuestro país somos quienes vivimos en él. Y no es así. Y el pueblo lo sabe. Pero pensaba en ese peso, en el peso que tuvo que llevar Cristina, casi en soledad, muchas veces respecto de la dirigencia, pero sí muy acompañada por su pueblo en ese mano a mano con los fondos buitres. Pensaba entonces también en Alberto. Cuando te despertás, cuando de repente te cae una pandemia, cuando tenés que gobernar todos los días, cuando las imágenes que te llegan desde el resto del mundo, donde se anticipó
y se dio primero este fenómeno sanitario, las muertes, donde estaban los jubilados y jubiladas europeos que pasaba el virus y arrasaba con todo. Me acuerdo que lo hablaba mucho también con Fernanda y con Luana para tratar de cuidar de la mejor manera posible. Y pienso en lo que yo vi. En ese día a día que tenés que conseguir el respirador para que no se te desborde el sistema, para que se te muera la menor cantidad de gente posible. Y no podía dejar de imaginar ese peso. Porque muchas veces, a veces caen los compañeros y compañeras, no de malos, pero viste con el internismo, que este tiene lo otro, que a mí me pusieron acá, que a mí me pusieron allá. Y yo decía, muchachos, muchachas, tenemos un problema mucho más grande. Recibimos un sistema sanitario fundido. Hasta había bajado su categoría de ministerio a secretaría. Pero aún así, quien era secretario de Salud podría haber hecho mucho mejor las cosas. Entonces creo que esta elección, que a veces la sociedad puede mirar un poco extrañada como si fuera una mera competencia de poder, o de los que tratan de hastiarla, denostando constantemente las prácticas políticas y de gestión, tenemos que explicarle que se está decidiendo cómo se resuelven los problemas en la Argentina. Por ejemplo, durante este fenómeno, el IFE, que fue darle una pequeña ayuda, un empujón a un montón de argentinos y argentinas que iban perdiendo su trabajo producto de la reducción del motor económico por los aislamientos, porque aparte no era solo una cuestión que la economía en Argentina sufría los propios consecuencias de las medidas de cuidado. El mundo, el propio intercambio comercial global se derrumbó. No fue solo un fenómeno argento, fue general. Ese IFE ayudó también no solo a que esas argentinas y argentinos pudieran poner comida arriba de su mesa, también ayudó a que muchos comerciantes, dueñas y dueños de kioscos, almacenes, recibieran a quien les venía a comprar y así poder mantener su negocio abierto. Ni hablar las ATP, para evitar que se perdiera la relación entre la patronal y el trabajador y la trabajadora, porque no hay nada más traumático, y la Argentina lo conoce en aquella explosión del 2001, que no hay nada más traumático cuando se rompe la relación de trabajo y cuando eso se empieza a volver estructural. La mirada que hubo sobre las tarifas también, sobre el gas, sobre la luz, de tratar de alivianar las espaldas de nuestra gente en medio de un fenómeno de estas características. Y la lógica, y sé, y estoy profundamente convencido, nuestra gente lo sabe, vote como vote. ¿Y saben por qué lo sabe? Porque ayer nomás el expresidente Macri, el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, su vicejefe Santilli, apoyaron y trabajaron y descargaron sobre las espaldas de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país brutales tarifazos que fueron comiendo el salario del trabajador y la trabajadora, que fueron generando una contracción de la economía que también significó la pérdida de trabajo de muchas y muchos.
gente tiene muy fresco cuáles son los dos modelos. Quizás allá por octubre del 2015 había pasado tanto, del 2003, 12 años, que pensaron que era común en nuestra sociedad. Y que venía alguien a vender espejitos de colores y a decirle que todo se iba a hacer mejor. Yo les recuerdo solamente un ejemplo muy cortito, que era que con la plata del fútbol para todos iban a hacer 3.000 jardines. ¿Y cómo terminó la historia? Ni los jardines, que tanto nos hubieran servido también en este momento, se hicieron, y tampoco la gente pudo ver más en familia los fines de semana un partido que significara que la familia y amigos y amigas se juntaban a verlos. Y vuelven con lo mismo. Pero esta vez no pasaron 12 años de aquello. Pasaron apenas 2 y medio, 3. Y nuestra gente lo sabe. Y es por eso que cuando decidimos y empezamos a caminar e ir a ver a los compañeros y compañeras con más o menos enojos para armar el frente de todos, caminamos, fuimos a ver a uno, fuimos a ver a otra. Lo hicimos aparte con la mayor de las humildades. Incluso ya había pasado el 2017, que había dado una muestra clara de cuánto representaba cada espacio político dentro de lo que podemos denominar el espectro nacional y popular. Nosotros nunca pensamos que había Macri para 8 años o Vidal para 8 años. Siempre trabajamos para que solo fueran 4. Entonces, esa arquitectura que se llevó a cabo requiere, es cierto, equilibrios políticos. Pero si el equilibrio político fagocita la gestión, tenemos un problema. Lo más importante que tenemos como espacio político, lo que siempre ha valorado la sociedad de cada uno de los que estamos acá, es la capacidad de gestión, la capacidad de poder hacer que nuestra sociedad viva mejor. Los concejales, las concejalas lo saben, más en esa inmensa cantidad de pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires que son iguales a los pueblos del interior de nuestro país, a los pueblos de Santa Cruz o de Santiago del Estero, de la querida La Pampa, de los intendentes y las intendentas que día a día pelean para un cordón cuneta, para una vereda, cuestiones que parecen menores, pero que hacen a que nuestra gente pueda vivir mejor. Nosotras tenemos muy claro cuál es el desafío que tenemos por delante. Y aunque parezca menor elegir diputados, diputadas, que quiera venderse de esa manera, no es menor. No es menor, por ejemplo, porque tenemos, por ejemplo, para tratar en el Congreso de la Nación la ley de envases. Sería bueno que se exprese, cambiemos juntos o el nombre o la razón social de época que tenga, porque yo les voy a contar algo que puede ser muy aburrido para la gente, pero quiero contárselo a ustedes. Y prometo no extenderme mucho más. A veces hay cosas que nunca llegan a la sociedad, pero hubo un momento en una sesión que Juntos por el Cambio pedía tratar en esa sesión, apartándose del reglamento, la ley de etiquetado frontal. ¿Qué quiere decir esta ley? Saber qué comemos, saber cómo nos alimentamos, saber cómo se produce lo que consumimos. ¿Y qué hicieron los vivarachos? Los pícaros. Lo ponían para que se votara un apartamiento de reglamento durante la sesión, por el solo hecho de que nosotros nos opusiéramos, y después la operación de prensa consiguiente. Se opusieron a tratar la ley de etiquetado frontal y entonces, y aparte vieron que tienen unos Marshall
unos parlantes. Nosotros vamos con un parlantito chiquitito y ellos tienen una pared de sonido increíble. Entonces lo hablé con la compañera Álvarez Rodríguez y con la compañera Moró y le dije, vamos a decirle que sí. Vamos a tratar la ley hoy. Me miraron. Había algunos compañeros y compañeras dentro del bloque que no estaban por ahí muy convencidos por razones que tienen que ver con sus provincias, pero acompañaron también. Y empezamos a votar a favor de que se tratara la ley de etiquetado frontal. ¿Y qué hicieron los que habían pedido que se tratara la ley? Votaron en contra. Votaron en contra. Entonces yo lo escuchaba a Santilli hablar de una ley de diputado responsable. Sería bueno que empiece a hablar con sus compañeros futuros de bloque y compañeras porque estas son las cosas que hacen mucho daño. Cuando se utiliza aquello que la sociedad espera para tratar de sacar una ventajita menor para una miserable operación de prensa donde aparezca que quieren tratar algo que nosotros no queríamos y finalmente se negaron ellos mismos. Muchas veces esta es la seriedad que la oposición demuestra en el Congreso, que cuando uno la escucha en la televisión, por favor, perfectos y perfectas. Entonces creo que este tipo de situaciones son las que muchas veces no logramos que se evalúen y nos van generando cuestiones totalmente superficiales. Quieren que discutamos cosas que están totalmente alejadas de los anhelos y sueños que argentinas y argentinos tienen para el futuro después de este doloroso presente. Necesitamos diputadas y diputados porque quedan muchas discusiones para dar, para organizar nuestro país, para que estos episodios como la ley de etiquetado frontal no se repitan, para poder sacar esa ley de envases, porque esta oposición, miren, hay algo que se denomina estructura y otra cuestión que es superestructura. La estructura es este sistema de poder, el macrismo, el sistema financiero, los medios de comunicación, que quieren un país de bajos salarios, con una desocupación alta, para que sirva casi de no disputa a la hora de que haya una paritaria. Un país relegado solo a la producción de materias primas, casi como si fuera una maquila asiática. Y está esa superestructura, que es la que valida las creencias que mantiene ese sistema. Y ahí es donde juegan un rol muy fuerte los medios de comunicación. Por eso, y se preguntarán por qué estoy hablando de esto, en la ley de envases hay un sistema de creencias que nos hace creer que la basura es basura. ¿Y la basura qué es? Lo que tiramos, lo que no sirve más. Y los que nos hacen notar que tenemos que reemplazar aquello que hemos tirado también. Esta ley de envases viene también a poner en crisis ese sistema de creencias que hace que esa estructura exista. Miles de compañeras y compañeros que se paran en origen, algunos en sus casas, otros pechando el carro en las calles, reciclan nuestro cartón y nuestro plástico y eso evita menos daño a nuestro ambiente. Porque muchas veces cuando discutimos estas cosas, como fue lo de la ley del fuego en el Congreso Nacional, nos decían, bueno, pero esta ley del fuego no castiga la intencionalidad. O sea, solo se castigaba la intencionalidad. Esto protege el área que se quema. No importa si el fuego fue intencional o no. Porque lo importante es recuperar aquello que se ha dañado y no se transforme en una cultura de agronegocios inmobiliarios. Pero también, miren cómo será, que de repente cuando suceden incendios por todas partes del mundo, todo el mundo se pone compungido en la televisión. Mirá lo que está pasando, el desastre ambiental. Pero cuando queremos avanzar con leyes en ese sentido, barbaridades nos decían.
incluso crear una ley de venganza contra el sector del agro. Esas son las cosas que suceden en nuestra Argentina. Sé que estos temas por ahí muchas veces están ocultos, pero les puedo asegurar que hay cientos de miles de pibas y pibes de argentinos y argentinas que están muy interesados en estas cosas. Entonces, yo creo que cuando vayamos a pedir la compañía de la sociedad en esta elección, tiene que ser para dar ese tipo de peleas, como fue el aporte solidario de las grandes fortunas, que quienes más tenemos tuvimos que pagar. Y no lo transformamos en una guerra entre ricos y pobres y revoluciones. Trabajamos, convencimos, hablamos. Y hoy las argentinas y los argentinos cuentan con un Estado Nacional que tiene más recursos para invertir en ellos, para invertir en sus pymes, para invertir en la compra de elementos sanitarios. Política se trata de eso, de poder transformar y modificar la vida de la gente. Por eso creo que construir mayorías es muy necesario. Y se los dice a alguien, por ejemplo, que vio como un intendente de una lejana ciudad del sur llegó a presidente. Ese intendente gobernaba para 40.000 personas, como cualquier pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Eso, como el Langa de Iquiara, como tantos otros compañeros y compañeras que gobiernan y llevan adelante sus municipios. Y miren si sabemos construir mayorías, que de ahí fue a la gobernación de Santa Cruz, 220.000 santacruceñas y santacruceños. Un tercio de lo que administra, por ejemplo, Mayra en Quilmes o Martín en Lomas. Y volvimos a construir. Y es verdad, fueron 22% de los votos, pero después fueron 46% de los votos. Y después fue 50 y 54. E incluso, para que tomen dimensión de lo hecho en el 2019 y de lo que somos capaces de hacer cuando entendemos que lo principal no es el lugar que le toca y nos toca a los dirigentes, sino la representación de los intereses de la sociedad, lejos de las vanidades y las peleitas de poder y las leccioncitas que nos quieren dar por ahí. Que lo que hicimos con el Frente de Todos fue sacar el 48% de los votos, Alberto, 48% de los votos. 2 puntos porcentuales más de lo que sacó Cristina en el 2007 con un gobierno de rompe y raja como había sido el de Néstor. Miren de lo que somos capaces cuando estamos convencidos de dar todas las batallas que tengamos que dar para transformar la vida de nuestra gente y saber que eso se hace organizando, debatiendo, discutiendo y principalmente, una vez que se gana la elección, gestionando el Estado en favor de nuestra gente sin miedo a ninguna tapa de ningún diario. Nos han votado para conducir la Argentina y hay que sacarla adelante, la vamos a sacar adelante porque es lo que hicimos en el 2003, en el 2007 y en el 2011. Y es lo que esta elección vamos a refrendar. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Como ustedes siempre saben, a vuestras órdenes. Muchas gracias.